Muy buenos días. Estamos otra vez en el programa para este tiempo. Pachuca, transmitiendo desde esta bella capital del estado de Hidalgo, conocida también como la novia del viento, la bella airosa. En 1850, año en que ocurrió una bonanza, que ya que Pachuca en ese tiempo quintuplicó su extracción de minerales, especialmente la plata. Quien viene a Pachuca tendría que comer un rico paste. Así es. Un paste, ¿verdad? Que nos lo trajeron los ingleses allá en el siglo pasado, ¿verdad? Y es una empanada donde se componen los ingredientes, la papa y carne molida, dicen los historiadores que nada más le ponían un poco de poro, sal, ¿verdad? Pero cuando llegaron los ingleses, porque ellos los trajeron, acá en Pachuca y en el Real del Monte le incorporaron el chile y el perejil. Le dieron sabor. Y si vienen a Pachuca, les invitamos a que coman un sabroso paste. Bienvenidos al programa para este tiempo. Pues gracias al público que nos hace favor de escucharnos. La verdad es que gracias por acompañarnos en este tiempo. Gracias a nuestro invitado. Es un honor, también doctor. de lujo aquí con nosotros. Un gusto. Muy apreciado por nosotros. Ya mucho tiempo ya en el ministerio. 30 años. 30 años en el ministerio. Apenas 30. Sirviendo al Señor. Apenas Sí, 30 sí. años. Muy bien. Y pues bueno, me hiciste recordar lo de los pastes. Yo me acuerdo que estaba en la preparatoria. No sé si te acuerdas que estaba está todavía frente a donde era la presidencia, frente al 1 de mayo, había una señora que se ponía en los portales sentada ya. vendía unos pastes exquisitos. Uy, qué tiempos. A 80 centavos. Ay, 5, por favor. 5. no, pero era un sabor increíble, la verdad. Caseros. Sí, caseros, Qué totalmente. ricos. Eran muy ricos esos pastes. Todos los estudiantes, pues íbamos ahí Sí. sí. Pero bueno, fíjate nada más cómo evolucionaron las cosas. Ahora ya estrenamos parquímetros ahí por esas zonas y no sé qué tan bueno sea esto, pero pues ya entramos a un área de modernidad. Espero que no sea solamente recaudatoria, sino que realmente sea pensado, que se hayan puesto inteligencia para que pudiéramos ser beneficiados y no solamente recaudatorios, ¿no? Que no sea una política recaudatoria como a veces se piensa. Pues lo bueno es que hay pastes. No, eso sí. Para Eso sí. agarrar sabor Sí, y para sí. seguirse Llegas, deleitando. Estacionas ahí, pagas tu parquímetro y te va a echar un paste y ya Tranquilo. tranquilo. Hay pastes por todos lados. De muchos sabores. Qué rico. Bienvenidos al programa. Hoy nos está acompañando el pastor Jesús Hernández. Y hoy Eso. abordaremos el tema de la Navidad, una de las fiestas más importantes que indiscutiblemente afecta pues prácticamente a todo el mundo, salvo algunas raras excepciones o algunas excepciones. La Navidad. Hablar de la Navidad es hablar del hecho más significativo y trascendente de la historia para el hombre, para la civilización y desde luego aún para la economía, porque en Navidad todo se dispara, en Navidad todo se mueve, en Navidad todo se alegra. Todo se eleva de precio. Sí. Yo creo que la Navidad es la noticia más bella y qué bueno que hablemos de esto hoy. Exacto. Bien, yo quisiera escribir algunas líneas, espero que puedan servir como manera de reflexión acerca de Navidad. Para mí, ¿qué es Navidad? Navidad es Dios habitando entre los hombres, la historia más gloriosa, el evento más extraordinario que el hombre pueda tener memoria. Es un parteaguas en la historia del hombre, en el antes y en el después. Es la expresión más grande de amor de parte de Dios. Navidad es esperanza, es gozo, es paz. Navidad es ver que Dios no nos ha dejado solos, ni al hombre ni a la mujer. De manera que la Navidad es esperanza. Y me hace recordar que hace años había un promocional en la Navidad que decía más o menos así: no dejamos de creer cuando nos hacemos viejos, nos hacemos viejos cuando dejamos de creer. Es cierto, Doctor. es cierto.
Yo creo que es bueno esto, sin embargo, también hay que ver que la Navidad la podemos ver desde dos puntos de vista. Un punto de vista teórico, ¿verdad? Analizarlo, a lo mejor el origen y lo que puede significar para cada región, para cada país, para cada, desde el punto de vista religioso y desde el punto de vista experimental, ¿no? Práctico, cómo lo experimentamos en nuestra familia. Y entonces, a hablar desde el punto de vista teórico, bueno, yo creo que vamos a empezar a desglosarlo. No todos están de acuerdo, es una tradición también, ¿no? Hablamos de Navidad también, con todo lo que tú dices es maravilloso, pero también no hay que olvidar que es una tradición y no hay que olvidar también todos los cambios y lo que implica desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista social. En la experiencia, fíjate que pues nosotros éramos gente de escasos recursos en Ixmiquilpan, éramos la familia pobre de otra familia rica. Entonces, siempre estos días de Navidad eran difíciles para mi familia, eran difíciles por los gastos, difíciles por los regalos, difíciles por muchas cosas. Y después ya crecimos, incluso como joven era difícil poder regalarle a la novia algo, ¿no? Yo todavía tengo en mi corazón que le regalé a una novia algo que no me gustó, pero no me alcanzó para otra cosa. Y todavía me acuerdo, digo, ¿por qué le regalé esa porquería? Pero no me alcanzó para otra cosa. Entonces, bueno, hay esa implicación, ¿no? Se ha criticado mucho y hay iglesias incluso cristianas que no la celebran. Y también creo que también tenemos que hablar un poquito de eso, ¿no? No, el celebrarla o no celebrarla no tiene nada que ver con la salvación. Tampoco tiene que ver con algo que nosotros tengamos que pues criticar o condenar a los que la celebran. Jesús pues se juntaba con gente que ni siquiera, ¿verdad?, tenía que ver con las cosas desde el punto de vista religioso, ¿verdad?, con los pecadores y todo eso. Entonces yo creo que tenemos que tener cierta flexibilidad, ¿no? Si no tienes, pues no lo celebres, no importa, no pasa nada, ¿no? Pero, y si te invitan a cenar, pues ve, ¿no? Disfruta el pavo. Pues ve, ¿no? Uh-huh. Y habla de Dios, y háblales de Cristo, da un buen ejemplo, da un buen testimonio, ¿no? Sí. Tienes que decir que Cristo tiene que nacer en nuestros corazones, da un buen testimonio de un amor ágape, ¿no? Tienes que mostrar ética cristiana, ¿verdad? Educación. La ética de Jesús. Educación. ¿Verdad? Ser pacificador. Hay familias donde la Navidad terminan agarrándose del chongo todas las... Bueno, pues no vayas, ¿sabes? Si tú ya sabes que tu familia terminan primero como hermanos, luego ya son hijos, y después de otras copas ya soy tu papá, y al rato ya están peleando, pues no vayas. Pero si puedes dar un buen testimonio, pues ve, ¿verdad? En efecto. Navidad, Jesús, Navidad simplemente significa nacimiento. Platícanos Sí. algo acerca de la Navidad. Bueno, yo creo que, retomando lo que dice el doctor, la Navidad tiene como un pájaro dos grandes alas. La primera, que es la que usted la llama aspecto teórico, que es el fundamento de la Navidad, aunque sabemos que es hasta por ahí del año 1325, cuando Francisco de Asís propone el que se celebre el nacimiento de Jesús. Antes no existió como tal una tradición, pero es un hecho histórico. Claro. A mí me parece que el hecho de que se diga no había, bueno, siempre hubo Navidad. La Biblia habla de Navidad desde el Génesis. La Biblia es rica, es el fundamento histórico, y la Biblia nos dice: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga el Shiloh. Es el Señor, el Salvador, y a Él se reunirán las gentes. La Biblia habla de Navidad desde antes que Jesús viniera, y Efesios lo confirma, y Proverbios lo ratifica, cuando dice la Escritura que su deleite era con los hijos de los hombres, y dice Pablo en Efesios que había sido dado desde antes de la fundación del mundo. Es interesante decirle a nuestros amigos radioescuchas
Que la Navidad efectivamente no es una sacada de mangas, no es una ocurrencia, no es un hecho aislado, no es que de repente José y María se encontraron y efectivamente la historia bonita. Yo creo que la Navidad es algo sumamente importante, trascendente, relevante, incomparable. Yo encuentro a la Navidad en los anales de la historia eternal y veo que el amor de Dios siempre estuvo dispuesto y disponible para sorprendernos y enviarnos a un Salvador. Navidad es recibir al Salvador. Y la Navidad es mucho más que una fecha. Navidad es mucho más que una época. Navidad es una noticia que debemos llevar con nosotros todos los días. Ya si haces fiesta en esas fechas o no, como usted decía, doctor, es secundario. Qué bueno que la hagas, y si no la haces, pues es tu asunto, no la hagas. Pero qué bueno que lo vivas todos los días. Qué hermoso mensaje entonces hay en la Navidad. Claro. Pero es interesante encontrar que en la Biblia dice que nació en Belén, Sí. o en Belejem, ¿verdad? Y las palabras en la Biblia, los lugares tienen un significado muy especial. Todos y cada uno. La palabra Belém o Belejem es una palabra compuesta de dos raíces, Bet, casa, y Lejem, pan, casa de pan. ¿Por qué nació en Belén? Porque había una profecía que de ahí tendría que nacer el Mesías. Por cierto, una ocupación hoy por los palestinos, ¿verdad? Belén siempre está un poquito ahí en conflicto con Jerusalén, muy cerca, 10 kilómetros de Jerusalén, ¿verdad? Es un área totalmente de palestinos. Y siendo un lugar tan tradicional, es un lugar donde históricamente ha habido muchas guerras, muchas pugnas por ese pedazo de tierra que está ahí, esa casa de pan. De ahí nació Jesús. Jesús, ¿por qué? Porque él tipifica a ese maná, del cual ya el Antiguo Testamento hablaba, En efecto, que vendría el pan del cielo, sí, ¿verdad? Y Jesús, ese es el pan. el pan de vida. El pan de vida. ¿Qué dice, doctor? Totalmente de acuerdo. Aunque también tenemos que recordar que, pues bueno, no precisamente nació el 24 de diciembre. No. Digo, pero es bueno que nuestros radioescuchas también comentar. Ni siquiera, sino fue unos 3, 4 años antes, ¿no? En efecto. ¿Verdad? Sí. En efecto. Sin embargo, pues sí implica mucho el hecho que entendamos que la Navidad podemos ser nosotros. Sí. Nosotros tenemos mismos. que encarnarla, llevarla con nosotros. Exacto. La Navidad tenemos que encarnarla, podemos ser nosotros mismos. La Navidad, el nacimiento del nuevo hombre, Sí. De Cristo Jesús en nuestros corazones. Imagínate que Pablo dice, ¿qué sería de nosotros sin Jesús? Seríamos los más dignos de conmiseración, de lástima, de compasión. Quite usted la Navidad, quite, con todo y que no le guste, los foquitos, la música, la comida, la reunión, los villancicos, quite la cena, quite la tradición, quite la palabra Navidad, quite los nombres, porque en torno a esa fecha, ¿cuántos nombres se derivan? Me refiero a que, ¿cuántos se llaman José? ¿Y cuántos se llaman María? ¿Verdad? ¿Y cuántos nos llamamos Jesús? En fin, pero el punto amén de todo esto es que efectivamente, independientemente de que no fue un 24 de diciembre y que no fue tampoco en ese año del que se celebra hoy en día, en el tiempo en que estamos. El año 1. Sí, pero de que sucedió. Y eso es lo importante. Ahora, por otro lado, imagínese también que si bien no sabemos exactamente el día, hay una tradición que dice que no podía ser o no pudo haber sido en diciembre, porque es invierno, es helado, es cruel. Se cree que cuando la Biblia dice en Lucas 2:10 que los pastores velaban las vigilias de la noche sobre su ganado, esto pudo haber sido en marzo o abril, cuando es verano, cuando los pastores se quedan en las noches a cuidar sus ganados en el campo, no en el invierno, donde por lo general los hatos ganaderos se reúnen en el establo y están allí y no salen. Así que
Lo más seguro es que fue por abril, según algunos exegetas del tema. Así es. Pero es lo menos importante para nosotros, porque no es si nació en abril o mayo o junio. El asunto es que Jesús nació y vino un Salvador a darnos la salvación. Claro. Ahora, alrededor de esto pues fueron agregándose algunas circunstancias que terminaron pues ya en un proceso económico, ¿verdad? Pues de comercio, y pues se ha ido satanizando también por algunas iglesias, incluso cristianas, esta área. Yo lo que les digo, veamos esto con madurez, ¿no? Entendamos las cosas también, no por ignorancia, ¿verdad? No, que no digan que si alguien los celebra es porque son ignorantes o algo, sino que sabemos bien de qué se trata. Solo que a veces si tú lo puedes celebrar, y si es un factor de unidad, Sí. es un factor de unidad, Hay que aprovechar. si hay que aprovechar incluso para compartir la palabra, pero que no te angustie, vaya. Toda tradición debe tener un fundamento. Y toda tradición está expuesta a ser modificada, perfeccionada o incluso distorsionada. Si se pierde lo esencial, entonces lo demás, de alguna manera, está condenado al fracaso. Si perdemos lo esencial. Hay una anécdota que en su momento les voy a contar acerca de cómo mantener lo esencial. Es que interesante hoy en día la comercialización, es cierto, Alfredo. Yo creo que nos ha distraído. Inclusive hace poco a mí me llamó la atención que se hacía una encuesta, salieron algunos periodistas a hacer alguna encuesta acerca de qué significaba Navidad. Para sorpresa mía, más del 50% de las personas entrevistadas dijeron que era la llegada de Santa Claus. Sí. Entonces eso quiere decir que mucha gente no sabe qué es Navidad, dado a la gran influencia del comercio, ya que, por cierto, también son las fechas a donde hay más ventas de muchas cosas, ¿verdad? Inclusive es a donde se aprovecha también porque hay un periodo de vacaciones y la gente sale. Y como que eso ha ido perdiéndose en que la gente no investigue un poquito acerca de la Navidad. Es por eso que a todos nuestros radioescuchas les invitamos a que lean la Biblia, ahí les darán algunas de estas referencias que estamos dando para que sepan qué es Navidad. Navidad Exacto. Es el nacimiento de Jesucristo. En efecto. Hay una breve anécdota. Se dice que una vez un hombre de esos influyentes, adinerados, celebraba el cumpleaños de su hijo. Y bueno, él tenía un hijo y lo amaba, pero había perdido en sí el enfoque de qué era lo que iba a celebrar y estaba más preocupado por quién vendría, con quiénes vendrían, a qué hora llegarían, dónde estacionarían su automóvil, dónde haría la recepción y qué vino y qué comida. Y estaba más preocupado en el cómo que en el qué. Entonces se dice que empezaron a llegar los invitados y muchos. Era un hombre influyente, acaudalado, y él quería mantener su estatus. Entonces se cree que conforme llegaron los invitados, alguien empezó a poner los abrigos, los ropajes sobre cierto mueble y nadie se dio cuenta que habían puesto al bebé a descansar ahí un rato. Resulta que cuando dijeron, oye, y por cierto, tu bebé, el que cumple un año hoy, sí, cierto, el bebé. Y corrieron y dijeron, oye, el bebé, no, yo te lo di. Se durmió, lo llevé al sillón y estaba asfixiado con tanto abrigo encima. Así pasa hoy cuando tú, querido radioescucha, estás muy preocupado por las cosas. Llámese que estás preocupado por el arbolito, por el pavo, por la música, por esto, por aquello, y se te olvida. La razón es Jesús. Como decía Porfirio, si tú no abres la escritura, querido papá, querido hermano mayor, querido tío, querido abuelo, y le dices, a ver, hijos, calma. ¿Qué dice la Biblia acerca de esta fecha? Que debemos aprender.
Porque sabes que las tradiciones tienen personalidad y tienen trascendencia en función de los principios que le dieron su origen, de sus valores, que son dignos de transmitirse de generación a generación. Si yo no le enseño a mi hijo que la Navidad parte de un hecho histórico que está en la Biblia, de una promesa maravillosa que Dios hizo de enviar un Salvador, entonces le estoy diciendo a mi hijo que la Navidad es el pavo, que la Navidad es la música, que la Navidad es el abrazo, que la Navidad es el brindis. Y hablamos de todo, menos de quien teníamos que hablar. Exactamente, sí. Yo creo que una de las cosas que vamos a hacer hoy es ponernos de acuerdo en lo que debemos estar de acuerdo, como muchas veces lo hemos dicho. Eso es genial, y no doctor. y no es lo menos importante, ¿no? En efecto. Para nosotros lo más importante y nuestra autoridad es la palabra de Dios. Sí, en efecto, estoy de acuerdo. Y para la Iglesia Católica, pues lo más importante es pues, la tradición, el Papa, la tradición, ¿verdad? Y el magisterio de la Iglesia. Creo que para nosotros lo más importante, nuestra autoridad es la palabra. Sin duda alguna. Si nosotros nos basamos en la palabra de Nuestra Dios, relación nuestra con Dios, relación con Alfredo, Dios. Si lo nosotros- más importante. si nosotros nos basamos en eso, entonces no te angusties si no la celebras, ¿verdad? O si la celebras en tu corazón, o si no te alcanza para el pavo, si no te alcanza para... y solamente te quieres comprar un pollito rostizado, pues cómprate. No, digo, no hay necesidad de hacer ningún gasto extra, ni tampoco te angusties en regalar nada. Entendamos que lo más importante, como lo acaban de decir ustedes, es que realmente crezca en nosotros, nazca en nosotros ese Jesús, el Mesías, nuestro Salvador, ¿verdad? Sí. Me hiciste recordar de lo de los pastores, de la fecha que los teólogos y algunos historiadores creen que fue entre marzo o abril la fecha. Pero recuerdo que los pastores escucharon un canto angelical que las escrituras lo registran, y es este que dice que los ángeles alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Ese es el mensaje espíritu extraordinario de la Navidad, el Exacto. sentido de la Navidad, Dale- la razón de la Navidad. Dale gloria a Dios Sí, por ese evento tan extraordinario. Sí. Dios con los hombres, Y el deseo de Dios que haya paz en efecto. en la tierra. ¿Cuánto necesitamos que Tres este cosas mensaje, bien importantes. este mensaje se pueda estar proclamando en estas fechas? Fechas de Navidad, fechas de fin de año. Deseamos a todos nuestros radioescuchas, a manera de ya ir concluyendo este programa, desearles que tengan una feliz Navidad, pero que también recuerden darle la gloria a Dios. Darle gracias a Dios por la vida, por la familia, porque se pueden reunir en esta fecha, porque pueden comer, porque no están en un hospital, porque no están en un reclusorio, porque no están, sino porque están gozando de bendiciones de parte de Dios. Y en a efecto, qué- aún los que estuvieran en una situación no deseable, qué mejor que podamos decirle al que esté preso, al que esté enfermo, al que se siente solo, al que se quedó sin trabajo, qué mejor que podamos decirle al que no tiene todas las cosas a su favor: sabes que hay alguien que no te deja, es Jesús. Hay alguien que no te olvida, es Jesús. Hay alguien que no te da la espalda, es Jesús. Hay alguien que te abraza así como estás. Quizá no te has bañado, quizá no te has rasurado, quizá todo mundo te dio la espalda, pero alguien que no te la da se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Exactamente. Muy bien, claro. Y otra cosa, yo creo que podemos darle gloria a Dios en la forma en la que estemos viviendo, en la situación en la que estemos viviendo, ¿no? Sí. ¿Verdad? Como dice la palabra de Dios, ya sea que viva o muera, el propósito es que por mí tu nombre sea magnificado, sea glorificado. Sí. ¿Verdad? Donde estés, como tú dices, aún en una prisión, aún en un hospital, que el nombre de Dios sea glorificado, magnificado, ¿verdad? Y pues bueno, entender lo que significa Dios con nosotros, que el Señor está con nosotros, maravilloso. nada más el momento más precioso, el cumplimiento de la palabra, Sí, una el promesa cumplimiento fiel. de la promesa, de la profecía, Sí. Dios con nosotros, ¿verdad? Y paz para nosotros, que era, pues bueno, es lo que hemos anhelado completamente, ¿no? En nosotros, en nuestras vidas.
Es extraordinario que ya las profecías, cuando hablaban de Jesús, dice que llamarían su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Ujú. y al final príncipe de paz. Sí. Y cuando estuvo Jesús aquí en la tierra, dijo, mi paz os doy, mi paz os dejo. No como el mundo la da, yo os la doy. Ujú. ¿Cuánto necesitamos esa paz en Sí. este tiempo? Porque ciertamente en esta fecha de Navidad parece que por un momento nos olvidamos de todo nuestro entorno en el cual estamos viviendo, que es de conflicto, de guerra, de asaltos. Hablábamos hace días de que la violencia cómo ha aumentado y todo esto. Pero hay alguien que puede traer paz. Jesucristo. Y en esta Navidad recordamos al príncipe de paz, Ujú. ese maravilloso Jesús. Sí, en esta fecha los que están en guerra dicen, hey, bájale, le bajo, feliz Navidad, ¿no? Ya mañana nos seguimos peleando. Qué pena que Bueno, haya pues, gente hay así, un ¿no? antecedente que creo que Es cierto. jugaron fútbol en una trinchera, jugaron fútbol entre alemanes y otros, creo que de Inglaterra jugaron fútbol y otra vez al otro día se empezaron con la guerra. Bueno, sí, es capaz el Señor de hacer muchas cosas. Maravilloso. Maravillosas. Hay una Listo. anécdota que a mí de alguna manera me sacudió. Cierta vez llegué a mi trabajo y encontré a un compañero en el sillón así, con las manos atrás y algo descuidado, barbón. Y yo le dije, ¿qué pasó? ¿Estás enfermo? Me dijo, no, me salí de mi casa el 24. Ya era 27 de diciembre. Le dije, ¿qué pasó? Ah, mira, compré un pavo, una botella de vino y esto y aquello. ¿Y qué crees? Llegaron las familias de mi esposa y se tragaron el pavo y estoy enojado. Ese es el problema con la gente que pierde el sentido de la Navidad, el espíritu de la Navidad, la razón de la Navidad. Es Jesús. Y Jesús es mucho más que pavo, mucho más que pierna, mucho más que ravioles, mucho más que comida y bebida. Así que gracias a Dios por la Navidad. Y qué bueno que si tú tienes algo preparando, visualizando con qué festejar, qué bueno. Y si no lo tienes, quiero decirte una cosa, que no falte Jesús en tu casa en esta Navidad. Exacto. Bueno, y creo que es el momento para mostrar ese amor agape del que tanto hemos hablado. Uh-huh. Ese amor en el que nos enseñó el Señor Jesucristo de incomodarnos para que otro se acomode. Sí. El de sufrir tú para que otro no sufra, ¿no? Wow. El de quitarte tú para que otro se siente, ¿no? Yo creo que es el momento, si no pierdes la visión de la Navidad, es el momento para que puedas compartir tú. A lo mejor cerca de ti hay alguien, o tú sabes que alguien no tiene dónde pasarla, Sí. o no tiene dinero, Un abrigo. o un abrigo. Uh-huh. Incluso, como le hacían los judíos, ¿no? Pues llévale un pedazo sin que se dé cuenta que eres tú el que se lo da para que no lo ofendas. En efecto. Llévaselo, o dáselo, o invítalo, ¿verdad? Creo que es la oportunidad, porque habrá muchos que estarán solos en ese día. ¿Cómo se sentirán ellos? Darle un abrazo a quien esté más cerca de ti. Sí, una No sonrisa, debes, ¿crees sí. que les ayude un abrazo y una sonrisa? Lo demás es secundario. Sí, lo demás es secundario. Y pues mi anhelo es que esta gente pueda invocar el nombre de Jesús. Y dice la Escritura que Él vendrá a Él. Sí. Y en esa esperanza, en esa confianza, yo creo que no estarán solos. Es una noche buena. Uh-huh. Es un día extraordinario. Y estoy recordando que el canto, tal vez uno de los cantos más famosos, es el de Noche de Paz. Sí, hermoso. Tradicional. Uh-huh. Traducido a muchos idiomas. Sí. Y que su historia se remonta precisamente en noches de conflictos, de guerra, y que hicieron una tregua Uh-huh. para que después celebraran la Navidad. Y al día siguiente comenzaron otra vez las hostilidades, y es ahí que se cree que nació este maravilloso canto, Noche de Paz. Uh-huh. Y este es nuestro deseo de cada uno de los que hemos estado en esta mesa, que la gente, cualquiera que sea su situación, puedan tener paz. Dios les bendiga. La disposición es personal
independientemente de cómo piensa el otro, cómo es el otro, qué te ha hecho o qué no hizo por ti. El asunto es personal, que tú dispongas tu corazón, como dice Porfirio, y que puedas decir, Dios, yo perdono, yo amo, yo bendigo, y gracias por venir a mi corazón. Jesucristo es el regalo más maravilloso que el hombre puede recibir, y no te quedes sin él esta Navidad. Los regalos, mira, las cosas llegan y se van. Te llega una corbata, este color no me gusta. Te llega esto, ay, no era lo que yo quería. Te llegan chocolate, ay, no engordan, ¿verdad? Bueno, entonces lo más lindo es que digas, llegó Jesús a mi corazón, Él se queda conmigo y Él siempre me hace bien. Así es, independientemente de, si incluso si no estás de acuerdo, de todos modos, tú disfrútalo, ¿verdad? Como si fuera la última noche. Y puede ser, nadie sabe. Sí, nadie sabe. Dios sabe si estaremos en la próxima. Que tengan una excelente semana, excelentes fiestas decembrinas. Nos vemos hasta la próxima. ¡Feliz Navidad! Feliz Navidad. Feliz Navidad.